El pasado lunes, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la reforma constitucional en materia laboral, pero a decir de los mismos legisladores es una reforma inacabada porque deja temas sin tocar. Para explicarnos los logros y pendientes de esta reforma, recibimos en el estudio a Carlos Alberto Rosas, él es maestro en Derecho Laboral de la Universidad La Salle. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Alejandra, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues aquí está esta reforma, algunos la califican la que da mayor libertad a los trabajos sindicalizados, la relacionan también con el tratado TEMEC, con temas pendientes. ¿Qué nos dice usted? Perfecto. Esta reforma, para poderla entender de una manera concreta para el público que nos está viendo, hay que analizarla sobre dos principales vertientes. Una de ellas, importante y relacionada con el Tratado de Acuerdo Comercial México, Estados Unidos, Canadá, se refiere específicamente a tratar de dar una democratización interna a los sindicatos en cuanto a la elección de sus dirigentes. Básicamente el compromiso que tenía el gobierno mexicano era específicamente que dentro de la ley laboral, de la ley mexicana, pudiera existir la certeza de que la elección de las directivas de los sindicatos se diera a través del voto representativo directo y secreto. Esta reforma que es publicada va en ese sentido y digamos es un poco como el presidente de la República manifiesta, es la forma de demostrar que nosotros estamos cumpliendo con Estados Unidos y con Canadá en ese sentido, de dar esa certeza de que se va a romper un poco con la perpetuidad de las dirigencias sindicales, de que va a haber una verdadera negociación y participación de los sindicatos en la base de los trabajadores para llevar a una armonía entre los factores de la producción y los trabajadores. En el caso de los trabajadores sindicalizados, ¿esto representa un logro, un avance, mayores beneficios? ¿Qué quiere decir? De acuerdo a cómo está el texto, se puede manejar que esto es un avance significativo para los trabajadores. Había sistemas en algunos sindicatos que incluso llegaban a manejar la votación o la elección de sus representantes a través de mano alzada, como se le llamaba. Entonces, en las asambleas donde elegían a sus representantes, pues alzaban la mano y hacían un conteo de son tantas personas. Podría carecer de veracidad. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, con esta reforma yo pienso que va a haber una verdadera participación de las bases que integran a los sindicatos en México. Pienso que los beneficia bastante. Maestro, ¿qué pasa con los trabajadores que no son sindicalizados? ¿Hay algún cambio para ellos en las estructuras, en las contrataciones, en la manera de desempeñar su trabajo? En este caso concreto no la hay. Digamos, todo trabajador que no sea sindicalizado sigue prestando sus servicios de acuerdo a cómo se ha venido manejando con la última reforma laboral. Y en ese caso concreto, digamos, la trascendencia es en materia sindical, en esa primera parte. Ok, otro cambio también que trae, pues es la desaparición de estas juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial. Ahora serán centros federales de conciliación y registro laboral. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, esa parte sí es muy interesante y esa yo creo que abona un poco más en favor de la empresa. Y te voy a comentar por qué. Mira, ahora la justicia laboral ya no va a estar en manos de la Junta de Conciliación y Arbitraje. La Junta de Conciliación y Arbitraje a lo mejor fue un esquema muy eficaz en algún tiempo, pero ya en la actualidad como que está un poco desfasado a la realidad de los problemas laborales que existen en México. En la actualidad, conforme se estaba a establecer en esta reforma, ya se estableció en esta reforma, ahora va a haber dos etapas para llevar a un juicio laboral. La primera parte es en estos centros de mediaciones, que será uno federal y centros locales por cada entidad, en los cuales tendrá que ser requisito obligatorio que pase un conflicto y si ahí no llega a haber una solución, entonces se va a pasar a un tribunal laboral. Como lo señalas efectivamente, ahora van a ser jueces los que van a resolver las controversias laborales, pero esta parte es interesante porque a la empresa le va a dar una certeza. Un juicio ante una autoridad judicial siempre es más breve y están más uniformes los criterios por parte de las autoridades que digamos los criterios administrativos que a lo mejor pudiera tener la Junta, que son más dispersos. Yo pienso que da una certeza jurídica. Otro de los logros, podríamos así decirlo, es que bueno, ahora las personas trabajadoras del hogar tendrán que ser registradas ante la Seguridad Social. Esto es un avance también, maestro. Sí, efectivamente. Ahí estamos cumpliendo con un convenio que tenemos firmado con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT, que habla precisamente de la dignidad en el trato de los trabajadores domésticos. Si bien es cierto, la casa no se puede considerar como una unidad de producción que genera utilidades como una empresa, lo cierto es que esto no implica que un trabajador doméstico pues, haya estado careciendo de esta seguridad social. Yo creo que eso es un muy buen avance. Hay un tema, bueno, que lo califican, inclusive la oposición lo decía, pues como un punto que era importante que había que incluir, que era el tema del outsourcing, el poder incluir a todos los trabajadores en el país a un esquema de trabajo formal que, bueno, a través de estos outsourcings, pues ha desaparecido. Sí, efectivamente, y precisamente es un tema que quedó pendiente en esta reforma. Ese tema no fue tocado, a pesar de que era una de las promesas, incluso podía ser de campaña por parte del presidente de la República. Al final del día no fue tocado el tema y sigue existiendo la figura del outsourcing. Y como tú lo dices, realmente es una forma para desvirtuar la relación laboral con los trabajadores y las empresas. Entonces yo creo que sí es una parte que tendría que retomarse todavía para que habláramos de una reforma más digna y completa.
¿Qué sigue ahora? Ya fue aprobada también por el Senado, se envía al presidente de la República. ¿A partir de cuándo los trabajadores, particularmente los sindicalizados, podrán ver estos cambios? Bueno, esta reforma todavía tiene un periodo de 2 años para que se va a promulgar por parte del presidente y después los transitorios establecen un periodo de 2 años para que se instaure, tendrán que adecuarse todas las leyes secundarias, entonces pudiéramos pensar que a lo mejor en el orden de 2021 ya pudiéramos empezar a ver como máximo que esta ley sea aplicada y puedan empezar a tener esos ¿Se esperan beneficios. cambios importantes en las leyes secundarias o realmente pasará casi igual? Creo que puede haber cambios importantes o debería haber cambios importantes, sobre todo un poco más allá los estatutos de los sindicatos. Los estatutos de los sindicatos por parte de la ley actualmente son muy libres. Básicamente cada organización sindical se da sus estatutos como ellos quieren, pero pienso que ahí la ley tendría que complementarse para decir por lo menos tu estatuto deberá de contener en el tema de la elección de las representaciones sindicales y establecer los puntos que den esta democratización. Como dicen por ahí, poner la lupa en las letras chiquitas. Exactamente. ¿No? Bueno, pues maestro Carlos Alberto Rosas, maestro en Derecho Laboral por la Universidad La Salle, agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta mañana. Al contrario, Alejandra, muy amable, gracias por la invitación. Muchísimas gracias.